So good, so good, so good. Everything you want for summer is at Nordstrom Rack stores now and up to 60% off. Stock up and save on the brands you love like Vince, Sam Edelman, Frame, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. Dios cerró el vientre de las mujeres más importantes de la Biblia. Y no estoy exagerando, no estoy sacando algo de contexto, no estoy interpretando nada. El texto bíblico dice literalmente que Dios cerró sus vientres. Génesis 11, verso 30. Primera de Samuel, capítulo 1, versos 5 y 6. Lucas, capítulo 1, verso 7. Las mujeres que deberían haber sido las más fértiles del mundo antiguo, las esposas de los patriarcas, las madres de las naciones, las elegidas por Dios para continuar su plan, no podían tener hijos. Y esto no suena a bendición, suena a castigo. Porque en el mundo antiguo, una mujer estéril no solo cargaba un dolor emocional, cargaba vergüenza pública, rechazo social y en muchos casos la sospecha de que Dios la había maldecido. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué Dios haría algo así? ¿Por qué cerraría el vientre de las mujeres que Él mismo eligió? ¿Por qué pondría obstáculos en su propio plan? Lo que vamos a descubrir hoy es que la esterilidad en la Biblia no es un accidente, no es un castigo y definitivamente no es un olvido de Dios, pero tampoco es una bendición, es un dolor real, una herida profunda, una lucha que marcó la vida de cada una de estas mujeres. Lo que hace únicas a estas historias no es la esterilidad, es lo que Dios hizo a pesar de ella. Porque en cada uno de estos casos, cuando todo parecía imposible, Dios intervino. Y los hijos que nacieron después de esa imposibilidad cambiaron la historia para siempre. Es el patrón más consistente y más ignorado de toda la Escritura. Y cuando lo ves completo, cuando lo ves con todas las piezas juntas, te cambia la forma de entender no solo estas historias, sino la tuya propia. Porque si Dios pudo darles hijos a mujeres que la medicina de su época había descartado por completo, la pregunta es, ¿qué puede hacer con lo que tú crees que ya no tiene solución? Vamos a empezar por donde nadie empieza, no por las mujeres, por lo que significaba la esterilidad en el mundo donde ellas vivían. Porque si no entiendes eso, no puedes entender la magnitud de lo que Dios hizo. En el antiguo cercano Oriente, la fertilidad no era un tema médico, era un tema teológico. Los pueblos que rodeaban a Israel, los cananeos, los babilonios, los egipcios, tenían dioses de la fertilidad. Baal era invocado para que lloviera y la tierra produjera. Asera era adorada para que las mujeres concibieran. Ishtar en Babilonia era la diosa del amor y la reproducción. El sistema completo funcionaba así. Si tenías hijos, los dioses te favorecían. Si no tenías hijos, los dioses te habían rechazado. Y lo más impactante es que Israel vivía en medio de este sistema. Las mujeres israelitas conocían estas creencias, las veían cada día, y cuando una mujer en Israel no podía concebir, la presión no era solo interna, era cultural, social y espiritual. En el mundo de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Ana, una mujer sin hijos era una mujer incompleta, pero la situación era incluso peor de lo que imaginas, porque en muchas culturas del antiguo cercano Oriente, la esterilidad podía ser motivo legal de divorcio.
En el Código de Hammurabi, datado alrededor de 1754 a.C., la ley permitía que un hombre tomara una segunda esposa si la primera no le daba hijos. Los textos de matrimonio asirios del segundo milenio antes de Cristo incluían cláusulas específicas. Si la esposa no producía un heredero en un plazo determinado, el marido tenía derecho a buscar una concubina o incluso a disolver el matrimonio. Y aunque Israel tenía una ética diferente, la presión cultural era la misma. Una mujer estéril vivía con la amenaza constante de ser reemplazada, de ser relegada, de perder su posición en el hogar, y esto explica comportamientos que a veces nos parecen extraños. Explica por qué Sara ofreció a Agar, explica por qué Raquel ofreció a Bila, explica por qué Ana lloraba sin consuelo. No era simplemente que querían ser madres, era que su supervivencia social dependía de ello. El término hebreo para estéril es ácara, y esta palabra aparece en la Biblia con una carga que va mucho más allá de lo biológico. En Génesis 11, verso 30, cuando el texto dice que Sara era estéril, usa la frase Ein la balad, no tenía hijo, y esta frase en hebreo no describe solo una condición física, describe una ausencia de propósito cumplido. Porque en la cultura patriarcal de Israel, el valor social de una mujer estaba directamente ligado a su capacidad de producir descendencia. Un hijo varón continuaba el nombre del padre, heredaba la tierra, mantenía la línea familiar. Sin hijos, la línea se extinguía y la mujer cargaba con esa responsabilidad. Y fíjate en esto, no era algo que se podía esconder. Todo el mundo sabía quién tenía hijos y quién no. En las aldeas de Israel, donde las familias vivían en proximidad constante, la esterilidad de una mujer era conocimiento público. Imagina eso por un momento, cada celebración donde otras madres presentaban a sus hijos, cada reunión familiar donde las demás mujeres hablaban de sus embarazos, cada mirada de compasión que en realidad era un juicio silencioso, cada comentario bien intencionado que cortaba como un cuchillo. Ya llegará tu momento. ¿Has orado lo suficiente? Quizás Dios quiere que cambies algo en tu vida. Esa era la realidad diaria de una mujer estéril en Israel. Y ahora viene lo que cambia todo. Dios no esperó a que estas mujeres tuvieran las condiciones ideales para actuar. No buscó mujeres fértiles y poderosas para fundar su pueblo. Permitió que las mujeres más importantes de su plan pasaran por el dolor de la esterilidad. Y después, cuando todo parecía perdido, intervino de una manera que nadie podía explicar naturalmente. Y eso no fue casualidad. Vamos con la primera, Sara, y su historia es mucho más compleja de lo que te han contado. Sara aparece por primera vez en Génesis capítulo 11, verso 29, como Sarai, esposa de Abram. Y el verso 30 dice algo devastador en solo 7 palabras hebreas. Bateji Sarai akara ein la balad. Sara era estéril, no tenía hijo. 7 palabras, y con ellas. El texto bíblico acaba de definir toda la identidad social de esta mujer, pero lo que necesitas entender es el contexto. Dios ya le había hecho una promesa a Abraham en Génesis 12, verso 2. Haré de ti una nación grande. Y en Génesis 15, verso 5, mira al cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. ¿Ves la contradicción? Dios promete millones de descendientes, y la esposa de Abraham no puede tener ni uno solo. Esta contradicción no es un error narrativo, es intencional, y dura 25 años. 25 años, desde la primera promesa en Génesis 12, cuando Abraham tenía 75 años, hasta el nacimiento de Isaac en Génesis 21, cuando Abraham tenía 100 y Sara 90. Un cuarto de siglo esperando. Y para que dimensiones lo que eso significa,
Piensa en cuántas cosas pueden pasar en 25 años. Guerras, migraciones, hambrunas. Abraham y Sara salieron de Ur de los Caldeos, pasaron por Harán, bajaron a Canaán, huyeron a Egipto por hambruna, volvieron a Canaán, separaron caminos con Lot, pelearon guerras con reyes, recibieron la visita de Melquisedec. 25 años de aventuras, peligros y promesas. Y durante todo ese tiempo, cada noche, Sara se acostaba sin estar embarazada. Cada mañana se levantaba con la misma realidad. Y cada vez que Dios le repetía la promesa a Abraham, Sara escuchaba desde la tienda y probablemente pensaba, ¿cuándo? El Salmo 37, verso 7 dice, «Guarda silencio ante Jehová y espera en él». Pero esperar en silencio durante 25 años es algo que la mayoría de nosotros no podemos siquiera imaginar. Y durante eso... At first, I didn't think it was real. I woke up to this blinding light, and I was transported to another place. Pluto TV! Then I heard a voice. Come with me if you want to live. There were thousands of movies and shows, and they were all free. Truth is our It's just so beautiful. On Pluto TV, free streaming of Terminator 2, Fringe, Arrow, The 100, and The X-Files may cause excitement, loss of sleep, and sudden belief in extraterrestrials. No credit cards or alien encounters necessary. Pluto TV. Stream now, pay never. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. 25 años, Sara no se quedó pasiva. Hizo lo que cualquier mujer desesperada en su cultura habría hecho. En Génesis 16, Sara le ofrece su sierva egipcia Agar a Abraham para que tenga un hijo a través de ella. Y esto no era adulterio, no era pecado según las costumbres de la época, era una práctica documentada en el antiguo cercano Oriente. Los textos de Nuzi, tablillas cuneiformes del segundo milenio antes de Cristo encontradas en la actual Irak, describen exactamente esta práctica. Una esposa estéril podía ofrecer a su sierva como madre sustituta, y el hijo nacido era considerado legalmente hijo de la esposa. Sara estaba siguiendo el protocolo cultural de su tiempo. Pero aquí viene el primer giro. Cuando Agar concibe, la dinámica cambia. Génesis 16, verso 4, dice que cuando Agar supo que estaba embarazada, miró a su señora con desprecio. La palabra hebrea es batekal, que significa literalmente se hizo liviana a sus ojos. Agar dejó de respetar a Sara, y Sara reacciona con dolor. Le dice a Abraham en el verso 5, mi afrenta sea sobre ti. En otras palabras, tú tienes la culpa de mi humillación. ¿Ves lo que está pasando? La esterilidad no es solo un problema biológico. Está destruyendo las relaciones. Está creando rivalidad, amargura, acusaciones. Y Dios observa todo esto. Y no interviene. Todavía nace Ismael. Y Abraham lo ama. De hecho, en Génesis 17, verso 18, cuando Dios le confirma que Sara tendrá un hijo, Abraham responde, ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham ya tiene un heredero, ya no necesita esperar, ya tiene lo que cree que es la respuesta. Pero Dios dice algo sorprendente en Génesis 17, verso 19. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará un hijo, y lo llamarás Isaac. Y la reacción de Abraham es caerse al suelo y reírse. Génesis 17, verso 17. Abraham se ríe en la cara de Dios, y Sara también se ríe. Génesis 18, verso 12. Cuando los 3 visitantes anuncian que tendrá un hijo, Sara se ríe por dentro y dice, después de haber envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Fíjate en algo fascinante. La risa de Sara es tan significativa que Dios la confronta directamente. Génesis 18, verso 13. ¿Por qué se ha reído Sara? Y Sara miente. No me reí.
Y Dios responde, no, sino que te has reído. Y el nombre Isaac, en hebreo Yitzhak, significa literalmente él ríe o él reirá. Dios tomó la risa de incredulidad y la convirtió en el nombre de la promesa cumplida. Cada vez que alguien llamaba a Isaac por su nombre, estaba recordando que Sara se rió de Dios y que Dios tuvo la última risa. Pero hay un detalle más profundo. ¿Por qué esperar 25 años? ¿Por qué no darle un hijo a Sara inmediatamente? La respuesta está en Romanos 4, verso 19. Pablo, escribiendo 2000 años después, explica: Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, ni la esterilidad de la madre de Sara. Pablo está diciendo que la espera no fue un capricho divino, fue diseño. Dios esperó hasta que fuera biológicamente imposible para que nadie, absolutamente nadie, pudiera decir que el nacimiento de Isaac fue natural. Si Sara hubiera concebido a los 65, la gente habría dicho, bueno, es inusual pero posible. A los 90, nadie podía decir eso. El nacimiento de Isaac fue un milagro verificable, público, innegable, y eso cambia todo. Porque la nación de Israel no nace de la capacidad humana, nace de la imposibilidad humana superada por el poder divino. Ese es el fundamento. Esa es la declaración teológica más importante del Génesis. Israel existe porque Dios lo hizo posible cuando todo indicaba que era imposible. Si esto está tocando algo en tu corazón ahora mismo, si estás sintiendo que esta historia tiene algo que decirte a ti personalmente, haz algo conmigo. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesita escuchar esto, porque lo que viene con las otras mujeres es todavía más fuerte. Ahora vamos con Rebeca, y su historia es más corta pero igual de reveladora. Génesis 25, verso 20 nos dice que Isaac tenía 40 años cuando tomó a Rebeca por mujer. Y el verso 21 dice algo crucial. Isaac oró a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. El verso 26 nos dice que Isaac tenía 60 años cuando nacieron los gemelos. Eso significa 20 años de esterilidad. 20 años. Pero fíjate en algo que casi nadie nota. El texto dice que Isaac oró. En hebreo, la palabra es bayetar, que no es la palabra común para orar. Es una palabra que implica súplica intensa, persistente, casi desesperada. Algunos rabinos interpretan esta palabra como cavar, como si Isaac estuviera excavando en oración, buscando algo enterrado. Y Dios respondió. Pero la respuesta no fue simple. Rebeca concibió gemelos, y los gemelos peleaban dentro de ella. Génesis 25, verso 22. Los hijos luchaban dentro de ella. La palabra hebrea es bayitrotsatsu, que viene de la raíz ratsatz, que significa quebrar, aplastar. No era un movimiento normal de bebés. Era una violencia dentro del vientre. Y Rebeca, confundida, hace algo que ninguna otra mujer hace en el Génesis. Va directamente a consultar a Dios. Verso 22. Fue a consultar a Jehová. ¿Cómo consultó? El texto no lo dice. Algunos piensan que fue a un lugar de adoración. Otros creen que fue a un profeta, posiblemente Sem, el hijo de Noé, que según la cronología bíblica todavía vivía. Sea como sea, lo importante es que Rebeca no le preguntó a su esposo, no le preguntó a su suegro Abraham. Fue directamente a Dios. Y la respuesta de Dios es una de las profecías más compactas y poderosas de todo el Antiguo Testamento. Génesis 25, verso 23. 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. 2 naciones, Israel y Edom, 2 destinos opuestos. Un conflicto que duraría más de 1000 años. Todo revelado antes del nacimiento. ¿Y cuál es el patrón aquí? 20 años de esterilidad.
oración desesperada. Y cuando Dios finalmente abre el vientre, no nace un hijo común, nacen 2 naciones enteras. La espera no fue desperdicio de tiempo, fue preparación para algo de escala continental. Pero hay algo más sobre Rebeca que pocas personas notan. Rebeca es la única esposa patriarcal que consultó a Dios directamente y recibió una profecía personal. Sara recibió noticias a través de Abraham. Raquel nunca recibió una profecía directa, pero Rebeca fue a Dios y Dios le habló. Y esa profecía que recibió, el mayor servirá al menor, se convirtió en el hilo conductor de toda su vida. Cuando Jacob y Esaú crecieron, cuando llegó el momento de la bendición de Isaac, Rebeca actuó basándose en lo que Dios le había revelado personalmente. Todo lo que hizo después, incluyendo el engaño para que Jacob recibiera la bendición, tiene su raíz en esa revelación que recibió mientras todavía estaba embarazada. La mujer que esperó 20 años no solo recibió hijos, recibió una revelación que guió el destino de 2 pueblos. Y ahora viene la historia más emotiva de todas. Raquel. Si la esterilidad de Sara duró 25 años y la de Rebeca 20, la de Raquel tiene un componente adicional que la hace única en toda la Biblia: la comparación constante. Porque Raquel no estaba sola en su matrimonio, compartía esposo con su hermana Lea, y Lea sí podía tener hijos. Génesis 29, verso 31. Viendo Jehová que Lea era menospreciada, le dio hijos, pero Raquel era estéril. Fíjate en la teología de este versículo. Dios abre el vientre de Lea porque era menospreciada, y mantiene cerrado el vientre de Raquel, que era la amada. El texto pone en contraste directo el favor humano y la acción divina. Jacob amaba a Raquel. Había trabajado 14 años por ella. 7 años que le parecieron pocos días, dice Génesis 29, verso 20, por el amor que le tenía. Raquel era hermosa, amada, deseada, y no podía tener hijos. Mientras tanto, Lea concibió a Rubén, después a Simeón, después a Leví, después a Judá, 4 hijos seguidos, y los nombres que Lea les puso revelan su dolor. Rubén, porque Jehová ha visto mi aflicción. Simeón, porque Jehová ha oído que yo era menospreciada. Leví, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Judá, esta vez alabaré a Jehová. Cada nombre de los hijos de Lea es un grito de una mujer que tiene hijos pero no tiene amor. Y cada nacimiento es un recordatorio para Raquel de que ella tiene amor pero no tiene hijos. Y en Génesis 30, verso 1, Raquel explota. Le dice a Jacob: dame hijos, o si no me muero. La frase en hebreo es demoledora: Jaba libanim, ve imayin metahanoyi, dame hijos, y si no, muerta estoy yo. No es una exageración emocional. En el contexto cultural, una mujer sin hijos era considerada socialmente muerta, y la respuesta de Jacob es igualmente fuerte. Verso 2. Se encendió la ira de Jacob contra Raquel, y dijo: ¿soy yo, acaso Dios, que te impidió el fruto de tu vientre? Jacob dice algo teológicamente preciso sin darse cuenta. Él no puede resolver esto, solo Dios puede. La esterilidad de Raquel no es un problema médico que Jacob pueda solucionar. Es una acción soberana de Dios que tiene un propósito. Y entonces Raquel recurre al mismo mecanismo que Sara. Le da su sierva Bila a Jacob. Y Bila concibe a Dan y a Neftalí. Y Raquel dice en el verso 8, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. La palabra hebrea es Naftulei Elohim Niftalti, que literalmente significa con luchas de Dios he luchado. Raquel ve su rivalidad con Lea como una lucha que involucra a Dios mismo. Y la competencia continúa. Lea da su sierva Silpa. Nacen Gad y Aser. Lea tiene más hijos: Isacar, Zabulón y una hija, Dina.
Y mientras todo esto pasa, Raquel sigue sin hijos propios, hasta que llega a Génesis 30, verso 22. Y este versículo tiene una de las frases más hermosas del Antiguo Testamento. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le abrió la madre. Se acordó. En hebreo, vayizkor. Esta es la misma palabra que se usa cuando Dios se acordó de Noé durante el diluvio. Cuando Dios se acordó de Abraham para sacar a Lot de Sodoma, cuando Dios se acuerda en la Biblia, no significa que había olvidado, significa que el momento designado llegó, significa que el tiempo de actuar comenzó. Y nace José, y Raquel dice, Dios ha quitado mi afrenta. En hebreo, Asaf Elohim et Herpati. Dios removió mi vergüenza, y el nombre José, Yosef, viene de la raíz Asaf, que significa quitar, y también de Yosef, que significa añadir. Raquel está diciendo, Dios quitó mi vergüenza y añadirá otro hijo. Y efectivamente, Raquel concibe de nuevo. Pero aquí viene lo que nadie espera. En Génesis 35, verso 16 al 19, Raquel muere dando a luz a su segundo hijo. En medio del parto, sabiendo que moría, Raquel nombra a su hijo Benoni, que significa hijo de mi dolor. Pero Jacob lo renombra Benjamín, hijo de la mano derecha. El hijo de la mano derecha es el hijo de poder, de favor, de autoridad. La mujer que dijo, dame hijos o me muero, literalmente murió teniendo hijos. Y ahora viene la pregunta, ¿valió la pena? ¿Por qué Dios mantuvo a Raquel estéril durante todos esos años? La respuesta está en quién fue José. José no fue un hijo cualquiera. José fue vendido como esclavo, llevado a Egipto, encarcelado injustamente y eventualmente se convirtió en el segundo hombre más poderoso de la tierra. Y desde esa posición salvó a toda la familia de Jacob de morir de hambre durante una hambruna de 7 años. Sin José, las 12 tribus de Israel mueren en Canaán. Sin José, no hay pueblo hebreo. Sin José, no hay Éxodo, no hay Sinaí, no hay ley, no hay tierra prometida. Y hay algo más. José es considerado por muchos estudiosos bíblicos como uno de los tipos de Cristo más completos del Antiguo Testamento. Fue rechazado por sus hermanos, como Jesús fue rechazado por su pueblo. Fue vendido por precio de plata. Fue llevado a una tierra extranjera. Fue falsamente acusado. Pasó tiempo en lo que equivalía a una tumba y salió de ahí para salvar a los mismos que lo rechazaron. Todo eso nació de un vientre que estuvo cerrado durante años. Si Raquel hubiera tenido hijos normalmente, José habría sido uno más entre muchos. Pero porque fue el hijo de la espera, porque fue el hijo del milagro, su vida entera fue marcada por lo sobrenatural. El dolor de Raquel, las lágrimas de cada noche, la humillación de cada nacimiento de Lea, todo fue parte de la preparación para un hijo que no solo cambiaría la historia de una familia, sino la historia de la humanidad. Y hay un versículo en Jeremías capítulo 31, verso 15, que conecta a Raquel directamente con la historia de Jesús. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Mateo capítulo 2, verso 18, cita este versículo cuando Herodes ordena la matanza de los inocentes en Belén. La voz de Raquel, la estéril que murió dando a luz, resuena a través de los siglos hasta llegar al nacimiento de Jesús. La mujer estéril que dijo, dame hijos o me muero, está conectada directamente con la historia de la Navidad. Y ahora vamos con Ana. Y su historia es probablemente la que más resonará contigo si alguna vez has orado por algo y sentiste que Dios no respondía. Primera de Samuel capítulo 1 nos presenta a Elcana, un hombre con 2 esposas, Ana y Penina. El verso 2 dice que Penina tenía hijos, pero Ana no. Y el verso 5 dice algo que cambia toda la lectura. A Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos.
La misma estructura de Raquel y Lea se repite. La amada es estéril, la menos amada es fértil. Pero con Ana el texto añade un detalle cruel. El verso 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. La palabra para rival en hebreo es tzara, que viene de la raíz tzar, que significa estrechez, angustia, aflicción. El rival de Ana no es solo una competidora, es literalmente la encarnación de su angustia. Y Penina no se limitaba a tener hijos, provocaba a Ana deliberadamente. El verso 7 dice que esto sucedía cada año. Cada vez que la familia subía al tabernáculo en Silo para adorar, Penina usaba la ocasión para humillar a Ana. Piensa en eso. El momento que debería ser de mayor cercanía con Dios, la peregrinación anual al tabernáculo, se convertía para Ana en el momento de mayor dolor. Iba a adorar a Dios y regresaba llorando sin poder comer. Y Elcana, que la amaba, no entendía. Verso 8. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? La pregunta de Elcana es bien intencionada, pero completamente fuera de lugar. Un esposo amoroso no puede llenar el vacío de un vientre cerrado por Dios. Elcana no entiende que el dolor de Ana no es sobre él, es sobre su relación con Dios. Es sobre sentir que Dios la ha pasado por alto. Y entonces viene el momento más poderoso de toda la historia. Ana se levanta después de comer y beber en Silo y va al tabernáculo y ora, pero no ora de cualquier manera. Verso 10. Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Verso 11. Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 mg per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿Entiendes lo que está pasando? Ana no está pidiendo un hijo para ella. Está ofreciendo devolver al hijo que todavía no tiene. Está diciendo: si me das lo que más deseo en el mundo, lo entregaré de vuelta. Eso es fe del nivel más alto. Pedir con las manos abiertas, dispuesta a soltar lo que recibes. Y aquí viene un detalle que no puedes pasar por alto. El verso 13 dice: Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Lo que Ana hizo en ese momento no tiene precedente en toda la Escritura. Es el primer caso registrado de oración silenciosa en la Biblia. Hasta ese punto, toda oración que aparece en el texto bíblico es en voz alta. Ana es la primera persona que ora moviendo solo los labios, sin sonido. El Talmud, en el Tratado Beracot 31a, dice que de Ana aprendemos las leyes fundamentales de la oración judía. Y esto confunde a Eli, el sacerdote. Verso 14. Eli le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. El sacerdote más importante de Israel confunde la oración más sincera con borrachera. Piensa en la ironía. La mujer que tiene la fe más profunda es acusada por el líder religioso de estar borracha.
El que debería reconocer la presencia de Dios no la reconoce. Y la que el sistema religioso descartaría como problemática es la que Dios va a usar para cambiar toda la nación. Si te estás identificando con esta historia, si alguna vez has sentido que nadie entiende tu lucha, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque cada semana compartimos historias bíblicas que pueden transformar tu perspectiva sobre lo que estás viviendo. Ana responde a Eli en el verso 15. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. He derramado mi alma. En hebreo, Vaeshpoj et nafshi lifnei Adonai. Es una de las expresiones más poderosas de toda la Escritura. Derramar el alma no es simplemente orar, es vaciarse completamente delante de Dios, es no guardar nada. Y Elí responde en el verso 17, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y el verso 18 dice que Ana se fue por su camino y comió, y no estuvo más triste. Fíjate, Ana todavía no está embarazada, todavía no tiene lo que pidió, pero ya no está triste. ¿Por qué? Porque la fe de Ana no dependía de la respuesta, dependía de quien la escuchó. Y en el verso 20, Ana concibe y da a luz a Samuel. El nombre Shmuel en hebreo puede significar oído de Dios o pedido a Dios. Y Ana cumple su promesa. En el verso 24, cuando Samuel fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo y lo entregó a Eli. Le entregó a su hijo, el hijo que esperó durante años, el hijo que pidió llorando, lo soltó. Y la oración que Ana hace en ese momento, en 1 Samuel capítulo 2, versos 1 al 10, es tan poderosa que María, la madre de Jesús, la usará como modelo para su propio cántico, el Magnificat, en Lucas capítulo 1. Y después de entregar a Samuel, Dios bendijo a Ana con 3 hijos más y 2 hijas. 1 Samuel 2, verso 21. La mujer que no podía tener ni uno terminó con 6. Y Samuel. ¿Quién fue Samuel? El último juez de Israel, el profeta que ungió al primer rey, Saúl, y el profeta que ungió a David, el rey conforme al corazón de Dios, de cuya línea vendría Jesús. Sin la esterilidad de Ana, no hay Samuel. Sin Samuel, no hay David. Sin David, no hay linaje mesiánico. Sin linaje mesiánico, no hay Jesús de Nazaret. Y hay algo más que necesitas saber sobre Samuel. El papel de Samuel en la historia de Israel es único. Fue el último juez y el primer profeta de la era monárquica. Es el puente entre 2 épocas. Antes de Samuel, Israel era una confederación de tribus sin rey. Después de Samuel, Israel fue una monarquía, y Samuel no buscó ese papel. Fue entrenado desde niño en el tabernáculo. 1 Samuel capítulo 3 narra cómo Dios llamó a Samuel por su nombre en medio de la noche. Y Samuel, siendo todavía un niño, respondió, habla, porque tu siervo oye. Y la primera profecía que Dios le dio fue devastadora. Le reveló que iba a destruir la casa de Eli, el sacerdote que había confundido la oración de Ana con borrachera. ¿Ves la ironía? Eli no reconoció a la mujer de Dios cuando la tuvo enfrente. Y el hijo de esa mujer fue el instrumento que Dios usó para reemplazar a Eli. Samuel ungió a Saúl como primer rey. Samuel confrontó a Saúl cuando desobedeció. Samuel fue a Belén en secreto para ungir a David, un pastorcito adolescente que nadie hubiera elegido. Y de David, generaciones después, nació Jesús. Todo comenzó con una mujer llorando en el tabernáculo. Una mujer que el sacerdote confundió con una borracha. Una mujer cuya oración silenciosa movió la mano de Dios. Ahora vamos a las mujeres que casi nunca se mencionan cuando se habla de esterilidad en la Biblia. Y cada una confirma el mismo patrón.
la esposa de Manoa. No sabemos su nombre. Jueces, capítulo 13, verso 2, dice simplemente: y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Y a ella, no a su esposo, se le aparece el ángel del Señor. Verso 3. El ángel de Jehová apareció a la mujer y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has dado a luz, pero concebirás y darás a luz un hijo. Es fascinante. En una cultura donde los mensajes divinos se entregaban a los hombres, el ángel viene a la mujer, y no a cualquier mujer, a la estéril, y le da instrucciones específicas. Verso 4. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Las mismas restricciones del voto nazareo. El hijo que nacerá será nazareo desde el vientre, y nace Sansón, el hombre más fuerte que haya existido, el juez que peleó solo contra los filisteos durante 20 años, el que mató a 1000 hombres con una quijada de burro, el que arrancó las puertas de Gaza y las cargó sobre sus hombros hasta la cima de un monte. Y aunque la vida de Sansón fue complicada, llena de errores y decisiones cuestionables, su nacimiento cumplió una función específica: liberar a Israel de la opresión filistea. Jueces 13, verso 5. Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y hay un detalle que no puedes ignorar. Las instrucciones del ángel para la madre de Sansón incluían restricciones de nazareo que comenzaban antes del nacimiento. Ella no podía beber vino ni comer nada inmundo durante el embarazo. El nazareato de Sansón empezó en el vientre de su madre. Esto significa que la esterilidad de esta mujer tenía un propósito adicional: asegurar que cuando finalmente concibiera, ella estaría completamente dedicada a seguir las instrucciones divinas. Cada año de espera la había preparado para tomar en serio cada palabra del ángel. El hijo de la estéril se convirtió en el libertador de Israel. Después tenemos a la Sunamita. Segunda de Reyes, capítulo 4. Esta mujer no era pobre ni desesperada. Era una mujer de influencia que le construyó una habitación al profeta Eliseo en su casa. Cuando Eliseo quiso retribuirle su generosidad, su siervo Giesi le dijo en el verso 14: ella no tiene hijo y su marido es viejo. La frase «su marido es viejo» añade una dimensión que nos recuerda a Sara y Abraham. No solo ella no puede concebir, su esposo ya pasó la edad fértil. Y Eliseo profetiza en el verso 16: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y la reacción de la Sunamita es reveladora. Verso 16: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas mentira a tu sierva. Ella no quiere falsas esperanzas. Ha vivido tanto tiempo con la esterilidad que prefiere no tener esperanza a tener una esperanza que la dañe. Pero el hijo nace, exactamente como Eliseo profetizó. Y después ocurre algo que solo pasa con esta mujer estéril en particular. El niño muere. Segunda de Reyes 4, verso 20. Y la Sunamita no se queda llorando. Va a buscar a Eliseo. Y Eliseo resucita al niño. El hijo de la estéril murió y volvió a vivir. Es uno de los pocos casos de resurrección en el Antiguo Testamento. Y ocurre con el hijo de una mujer estéril. Y finalmente, Elizabeth, la última mujer estéril de la Biblia. Y aquí cambiamos de idioma, porque la historia de Elizabeth no fue escrita en hebreo, sino en griego. Lucas, capítulo 1, verso 7. No tenían hijo porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. La palabra que Lucas usa en griego para estéril es steira, y para edad avanzada usa probebecote sentai semerai sauton, literalmente avanzados en sus días. Es la misma idea que el hebreo del Antiguo Testamento, pero ahora en la lengua del Nuevo. Elizabeth y Zacarías
eran sacerdotes, ambos justos delante de Dios. Dice el verso 6. En griego, Lucas los describe como dikaioi, justos, y amemtoi, irreprochables en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, y eran estériles. Esto destruye cualquier idea de que la esterilidad era castigo por pecado. Elizabeth era irreprochable. No había pecado que justificara su esterilidad. Dios simplemente había cerrado su vientre. Y cuando el ángel Gabriel le anuncia a Zacarías que Elizabeth concebirá, la reacción de Zacarías es la misma que la de Abraham. No lo cree. Lucas 1, verso 18. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Y Gabriel responde en el verso 19, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. Y como consecuencia de su incredulidad, Zacarías queda mudo hasta el nacimiento del bebé. Abraham se rió y no pasó nada. Zacarías duda y queda mudo. ¿Por qué la diferencia? Porque Abraham vivía antes de la ley. Zacarías era sacerdote bajo el sistema completo de la revelación. Se esperaba más de él. Y nace Juan el Bautista, el precursor del Mesías, el que preparó el camino para Jesús, el que Jesús mismo llamó en Mateo 11, verso 11. De los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. La palabra griega que usa Mateo es meisón, el más grande. No dijo importante, no dijo famoso, dijo el más grande. De todos los nacidos de mujer, de todos. El más grande ser humano nacido de mujer fue hijo de una estéril. Pero la historia de Elizabeth tiene un capítulo final que conecta toda la línea de mujeres estériles con su cumplimiento definitivo. Porque cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, recibió una visita. Su prima María, una joven virgen de Nazaret, llegó a su casa con una noticia que cambiaría el mundo para siempre. Lucas, capítulo 1, versos 41 al 44. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Juan el Bautista, todavía en el vientre de Elizabeth, reconoció la presencia de Jesús en el vientre de María. Y aquí es donde toda la historia de las mujeres estériles alcanza su punto culminante. Porque María no era estéril. María era virgen. En griego, Lucas usa la palabra partenos, virgen. Y una virgen que concibe es el siguiente nivel después de una estéril que concibe. ¿Lo ves? El patrón progresa. Primero, mujeres estériles que conciben por intervención divina. Después, una virgen que concibe por el Espíritu Santo. Dios fue entrenando a su pueblo, generación tras generación, para que entendieran que Él puede crear vida donde no hay posibilidad de vida. Sara concibió cuando era biológicamente imposible. María concibió cuando era físicamente imposible. Y la línea que conecta a ambas pasa por cada mujer estéril de la Biblia. Cada vientre que Dios abrió fue una preparación para el vientre de María. Cada hijo de una estéril fue un anuncio previo del Hijo de la Virgen. Cada milagro de fertilidad en el Antiguo Testamento apuntaba hacia el milagro definitivo del Nuevo Testamento. La esterilidad en la Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un programa de preparación teológica que dura 2000 años y culmina en Belén. Y ahora que hemos visto a todas, necesitamos ver el patrón completo. Porque cuando lo ves junto, cuando pones a estas 7 mujeres una al lado de la otra y miras lo que pasó después de cada vientre abierto, te quita el aliento. Esto no es una lista de coincidencias. Esto es un diseño. Sara era estéril. Su hijo Isaac fue la promesa.
el fundamento de la nación. Rebeca era estéril. Sus hijos Jacob y Esaú fueron dos naciones, Israel y Edom. Raquel era estéril. Su hijo José fue el Salvador que preservó a Israel en Egipto. La esposa de Manoa era estéril. Su hijo Sansón fue el libertador contra los filisteos. Ana era estéril. Su hijo Samuel fue el profeta que ungió a los primeros reyes de Israel. La sunamita era estéril. Su hijo fue resucitado prefigurando la resurrección. Elizabeth era estéril. Su hijo Juan el Bautista fue el precursor del Mesías. 7 mujeres, 7 vientres cerrados, 7 hijos que cambiaron la historia, y el número 7 no es casualidad. En la numerología bíblica, 7 es el número de la perfección, de lo completo. Hay 7 días de creación, 7 sellos en Apocalipsis, 7 iglesias, 7 candeleros y 7 mujeres estériles cuyo vientre Dios abre. Esto no es coincidencia literaria, es arquitectura divina. Y si miras más de cerca, notarás algo que la mayoría de los comentaristas pasa por alto. Cada mujer estéril experimenta un tipo diferente de dolor antes del milagro. Sara experimentó la espera silenciosa, 25 años sin explicación. Rebeca experimentó la oración persistente. Su esposo oró durante 20 años. Raquel experimentó la comparación constante. Su hermana tenía lo que ella no podía tener. La esposa de Manoa experimentó el anonimato. Ni siquiera conocemos su nombre. Ana experimentó la humillación pública. Su rival la provocaba delante de todos. La sunamita experimentó la resignación. Ya había aceptado su situación. Elizabeth experimentó la vergüenza religiosa. Como sacerdotisa estéril, su situación era aún más difícil de explicar. 7 mujeres, 7 tipos diferentes de dolor y un solo Dios que respondió a cada una de manera personalizada. Dios no tiene una plantilla para los milagros, no repite la misma fórmula. A Sara la visitó personalmente. A Rebeca la escuchó a través de la oración de su esposo. A Raquel la recordó en su tiempo. A la esposa de Manoa le envió un ángel. A Ana la escuchó en el tabernáculo. A la sunamita le habló a través de un profeta. A Elizabeth le envió a Gabriel. Cada respuesta fue diferente porque cada dolor era diferente. Y ninguno de esos hijos hubiera tenido el mismo impacto si hubieran nacido de manera normal. La esterilidad fue devastadora para cada una de estas mujeres. Fue dolor real, vergüenza real, lágrimas reales. Pero Dios demostró que ninguna imposibilidad humana puede detener sus planes. Cada vientre cerrado parecía una sentencia definitiva. Pero Dios los... This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Se abrió uno por uno, y cada hijo que nació después de esa imposibilidad llegó con una marca que nadie podía negar. Esto no fue casualidad, esto fue Dios. Y fíjate en algo más, hay una progresión. Con cada mujer estéril, el papel del hijo nacido es más grande. Isaac, el padre de una nación. Jacob, el padre de 12 tribus. José, el salvador de la nación. Sansón, el libertador militar. Samuel, el profeta que establece la monarquía. El hijo de la sunamita, la prefiguración de la resurrección.
Juan el Bautista, el que anuncia al Mesías. El patrón asciende. Cada hijo nacido después de la esterilidad tiene una función más elevada que la anterior. Y esto no significa que Dios solo usa hijos de mujeres estériles para grandes cosas. Moisés nació de Jocabed, que no era estéril. David nació de una madre fértil. Elías, Daniel, Josué, Pablo, ninguno de ellos fue hijo de una estéril. Y Dios los usó de maneras extraordinarias. Pero los casos de madres estériles cargan un mensaje específico. Cuando la situación es humanamente imposible, cuando la medicina no tiene respuesta, cuando la biología dice que no se puede, Dios puede intervenir. Y lo que nace de esa intervención tiene la marca inconfundible de lo sobrenatural. Y esto nos lleva a la excepción, porque hay una mujer estéril en la Biblia que nunca tuvo hijos. Y su caso confirma todo lo que acabamos de ver. Mical, la hija de Saúl, la primera esposa de David. Segunda de Samuel capítulo 6, verso 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Por qué Mical nunca tuvo hijos? El contexto está en los versículos anteriores. Cuando David trajo el arca del pacto a Jerusalén, danzó delante de ella con todas sus fuerzas. Y Mical, mirando desde la ventana, lo despreció en su corazón. Verso 16. Y cuando David volvió a casa, Mical lo confrontó con sarcasmo. Verso 20. Cuán satisfecho ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. Mical despreció la adoración de David. No despreció a David como esposo, despreció su forma de adorar a Dios. Despreció la vulnerabilidad de un rey que se humillaba delante del arca del pacto, y el resultado fue esterilidad permanente. La esterilidad de Mical no fue un cierre temporal, fue definitivo. Hasta el día de su muerte, dice el texto, no hubo oración que la revirtiera, no hubo profeta que la anunciara, no hubo ángel que la visitara. El silencio de Dios sobre el vientre de Mical fue absoluto. ¿Ves la diferencia? Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Elizabeth, todas fueron estériles antes de que algo naciera. Su esterilidad era preparación. La esterilidad de Mical fue consecuencia, fue juicio. Cuando Dios cierra un vientre como preparación, siempre lo abre después. Cuando lo cierra como juicio, no lo abre. La diferencia no está en la esterilidad, está en el propósito detrás de ella. Y esto nos trae de vuelta a ti, porque tal vez no estés luchando con la esterilidad literal, pero quizás estés luchando con otra clase de esterilidad, un proyecto que no da fruto, una oración que parece no tener respuesta, un sueño que no se cumple, una espera que no termina. Y la tentación es pensar lo mismo que pensaba la cultura del antiguo Israel. Si no está dando fruto, es porque Dios me ha rechazado. Pero estas 7 historias te dicen exactamente lo contrario. Sara esperó 25 años, y de ella nació una nación entera. Rebeca esperó 20 años, y de ella nacieron 2 naciones. Raquel esperó mientras su hermana tenía hijo tras hijo, y de ella nació el Salvador de Israel. Ana esperó mientras su rival la humillaba año tras año, y de ella nació el profeta que cambió la monarquía de Israel. Elizabeth esperó hasta la vejez, y de ella nació el hombre más grande nacido de mujer. La espera fue dolorosa para cada una de ellas. No fue fácil, no fue bonita, pero no fue en vano. Y cuando Dios finalmente abre lo que estaba cerrado, lo que nace es siempre más grande de lo que habrías imaginado. Sara no imaginó una nación. Ana no imaginó un profeta que ungiría reyes. Elizabeth no imaginó al precursor del Mesías. Lo que Dios tiene para ti después de la espera es más grande que lo que pediste. Isaías capítulo 54, verso 1, resume todo lo que hemos visto hoy en una frase. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová.
Más son los hijos de la estéril que los de la fértil. Esa es la forma en que Dios trabaja. No necesita condiciones perfectas para actuar. No necesita que todo esté a tu favor. Puede tomar la situación más difícil, la más dolorosa, la que parece no tener salida, y hacer algo que nadie esperaba. Porque cuando algo nace de lo imposible, nadie puede quitarle la gloria a Dios. Y hay una última cosa que necesito que veas. Porque si hay algo que conecta todas estas historias, es esto. Ninguna de estas mujeres sabía, mientras estaba en medio de su dolor, lo que Dios estaba preparando. Sara no sabía que de ella nacería una nación de millones. Solo sabía que no podía tener un hijo. Rebeca no sabía que en su vientre crecerían 2 civilizaciones. Solo sabía que llevaba 20 años orando sin respuesta. Raquel no sabía que su hijo José salvaría al mundo conocido de una hambruna. Solo sabía que su hermana tenía lo que ella deseaba. Ana no sabía que Samuel ungiría a David, de cuya línea vendría el Mesías. Solo sabía que Penina la humillaba cada año. Elizabeth no sabía que Juan bautizaría al Hijo de Dios en el Jordán. Solo sabía que era vieja y estéril. Ninguna conocía el final. Todas solo conocían el dolor del presente. Y eso es exactamente donde tú estás ahora, en el presente, sin ver el final, sin conocer el propósito completo, viendo solo lo que te falta, no lo que Dios está preparando. Pero si estas 7 historias te enseñan algo, es esto. Tus limitaciones no tienen la última palabra. Tu dolor no define tu destino. Lo que parece imposible hoy no es imposible para Dios. Proverbios 16, verso 9 dice: El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú piensas tu camino. Dios endereza tus pasos. Y a veces, enderezar tus pasos significa cerrar una puerta para que cuando se abra, lo que salga sea más grande de lo que habrías pedido. Sara pidió un hijo, Dios le dio una nación. Ana pidió un hijo, Dios le dio 6, incluyendo al profeta que cambió la historia de Israel. Elizabeth pidió un hijo, Dios le dio al precursor del Mesías. Dios no responde a la medida de tu petición, responde a la medida de su propósito. Si esta historia te tocó, si aprendiste algo nuevo hoy, comparte este video con alguien que está en medio de una espera, porque tal vez lo que esa persona necesita escuchar es exactamente esto, que la espera no es abandono, es preparación. Y ahora quiero mostrarte algo que conecta directamente con lo que acabamos de ver. Hay un video en la pantalla que te va a sorprender, porque lo que descubrimos ahí completa el cuadro de una manera que no esperarías. Haz clic ahora mismo y nos vemos ahí. Bendiciones para ti y tu familia.